Circuitos eléctricos. A partir de la siguiente figura, determina cuál es la resistencia total equivalente del circuito. Vamos a ver nuestro circuito. Consta de una fuente de 40 volts, consta de 4 resistencias, cada una con su respectivo valor. Y en este caso nos dice cuál es la resistencia total equivalente. Vamos a ver qué tipo de circuito es. Sabemos o vamos a recordar que existe un circuito serie, donde los componentes están conectados uno tras de otro y en este caso solamente nuestra corriente circula por un solo camino. También tenemos nuestro circuito paralelo. Aquí, en este caso, las conexiones se dice que se ramifican y por lo tanto nuestra corriente fluye por diferentes caminos. Vemos que en nuestro circuito, en nuestro caso, sale, vamos a decir, nuestra corriente y vemos que en resistencia uno pasa por resistencia uno y el camino de la corriente solamente es uno, por lo tanto podemos decir que su conexión en serie. Sin embargo, llegamos a un punto, nosotros le vamos a decir un nodo, donde esa corriente se va a dividir, se divide en resistencia 3 y resistencia 4, convirtiendo esta conexión en un circuito paralelo. Una vez que circulan por estas resistencias, nuevamente existe un nodo de salida y aquí se vuelven a encontrar esas corrientes. Por lo tanto, por resistencia 2, ¿qué pasa? Va a circular nuevamente esa corriente total y no existe otro camino. Por lo tanto, podemos ver resistencia 1 y resistencia 2 se encuentran en una conexión serie y resistencia 3 y resistencia 4 en una conexión en paralelo. Por lo tanto, ¿qué característica tiene nuestro circuito? Que es un circuito mixto. Pero en este caso nos están diciendo, calcula la resistencia total equivalente del circuito. Tengo que trabajar nuestras resistencias en serie y nuestras resistencias en paralelo. La fórmula para calcular la resistencia en un circuito serie no es otra cosa que más la sumatoria de todas las resistencias, ¿sí? Sin embargo, para un circuito paralelo, vean, me dice la resistencia equivalente, o más bien 1 entre resistencia equivalente va a ser igual a 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2. Aquí va a depender cuántas resistencias tenga nuestro circuito. Entonces, ya vimos que es un circuito mixto. ¿Qué voy a hacer? Bueno, en mi caso voy a trabajar primero las resistencias que se encuentran en paralelo. En este caso, colocamos nuestra fórmula 1 entre resistencia equivalente va a ser igual a ¿quién? Resistencia 3 y resistencia 4. Es decir, 1 entre resistencia 3 más 1 entre resistencia 4. Vamos a sustituir. Esto va a ser igual a 1 entre 25 ohms más 1 entre 40 ohms. Hay que dividir 1 entre 25 o 1 entre 40. Aquí la operación la podemos hacer de diferentes maneras. Quizás lo que queramos sea divido o a lo mejor saco el común denominador. Esto ya va a depender cómo nosotros queramos trabajar. En este caso yo voy a dividir y si divido me queda 1 entre 25 sería 0.04 ohms y 1 entre 40 va a ser igual a 0.025 ohms. Sumo y me quedaría 0.065 ohms. Vean que todavía no obtengo la resistencia equivalente. ¿Qué voy a hacer? Tengo que despejar. Está dividiendo resistencia equivalente, pasa multiplicando. 0.65 está multiplicando, pasa dividiendo. Por lo tanto, nuestra resistencia equivalente va a ser igual a 1 entre 0.65 ohms. Si divido, vean, la resistencia equivalente quedaría igual a 15.38 ohms. Sí, en este caso, además de que existe una resistencia equivalente, también hay una modificación en mi circuito. Hablábamos de un circuito mixto, conexiones serie y conexión paralelo, pero al yo trabajar la resistencia 3 y 4, vean cómo modifico. Ya no voy por lo menos el diagrama ya no lo voy a representar como dos resistencias en paralelo, lo represento como una resistencia en paralelo, pero sí identificamos, es resistencia 3, 4 igual a 15.38 ohms. Esto es muy importante. ¿Para qué hacemos esto? Para poder calcular la resistencia total que me están solicitando. ¿Qué pasa ahora? Vean, bien interesante. Ya habíamos dicho que resistencia 1 y resistencia 2 estaban en serie. ¿Por qué? Porque no había más que un solo camino por donde circulaba nuestra corriente. Sin embargo, vean esta resistencia 3, 4, ya no vamos a considerarla por separado, resistencia 3, 4, también se encuentra conectado en serie. Por lo tanto, ¿cómo calculo mi resistencia equivalente total? Va a ser igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3, 4. ¿Por qué? Porque ya la conexión es una conexión en serie. Sustituimos resistencia 1, 8 ohms más 12 ohms de resistencia 2 más
15.38 ohms de resistencia 3,4. Si hacemos la sumatoria, nuestra resistencia equivalente sería igual a 35.38 ohms.